Ya, chiquillos, la clase del día de hoy, como ustedes bien saben, comenzamos con módulo nuevo. Necesito que me digan sí o no si logran escuchar, porfa, porque no tengo idea si al final están escuchando lo que yo estoy hablando. Y si además ven la pantalla que yo tengo puesta, que dice Fuerzas y Leyes de Newton. ¿Lo logran ver? Sí, ya. Gracias, chiquillas. Ya, hoy día vamos a comenzar entonces, como les decía, a trabajar con una parte nueva. Ya, y vamos a entender muchas cosas lógicas que trabajamos en la unidad o el módulo anterior. Ya, el módulo anterior, nosotros comenzamos a trabajar con el hecho de que los objetos se movían. Ya, y dijimos que el objeto se movía, que podía tener aceleración, que podía tener una velocidad añadida. Buenos días. Ya que podía tener una velocidad añadida y que esta velocidad podía cambiar o no podía cambiar. De hecho, la velocidad podía ser cero si el cuerpo estaba detenido, todo. Ya no sé si se acordaban de esos conceptos, del hecho de que se moviera o no se moviera, que permaneciera en reposo, que aumentara o disminuyera su velocidad. Eso fue el primer concepto, chiquillos, cuando nosotros trabajamos con cinemáticas, que esa es como la gran parte que comenzamos a ver en los módulos anteriores. ¿Me dicen sí o no? Ahí si se acordaban o no de los conceptos. Ya, yo sumo que silencio otorga, así que asumo que se acordaban de esos conceptos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la gracia que tiene esta parte que vamos a estudiar hoy día, que son las fuerzas y las leyes de Newton? La gracia de esta parte, chiquillos, es que nosotros vamos a lograr entender el por qué pasaban esas cosas antes. Antes a mí me daba lo mismo que el auto fuese más grande o fuese más chico, ¿ya? Que el auto se comenzara a mover simplemente porque hicieron partir el motor o porque lo tuvieron que empujar si quedaban panas, ¿ya? Entonces ahora no, ahora antes era el hecho de estudiar eso solamente, ahora vamos a comenzar a estudiar el por qué se generan estas cosas, cuáles son las causas que generan el hecho de que el objeto se pueda mover más rápido, más lento, ¿ya? Que se pueda detener, ¿ya? O que pueda cambiar su forma también. Ya, chiquillos, para comenzar entonces a introducir esta parte de la materia, acá yo les pregunto esto. Les planteo esas dos imágenes, me pueden responder por chat o por audio, y yo quiero preguntarles, ¿cuál de las dos imágenes, la de la izquierda o de la derecha, según ustedes y lo que ustedes manejan en contenido, o creen saber, tiene más fuerza? ¿Cuál de las dos imágenes tiene más fuerza? La número 1, ¿Por qué? por... La número 1, ¿tú hablas la de la izquierda? sí, ¿Ya? ¿Por qué? porque la barra, porque no está ejerciendo fuerza de las piernas. O sea, porque las piernas las tiene chuecas. Ya, sí, podría ser, pero no necesariamente ese punto. Acá Ah, dice la señora de edad. ¿Por qué la señora de edad tiene más fuerza? ¿Ya se escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, es que por el tema de posición de pierna y la cantidad de peso que tiene en la barra, por decirlo. Ya. Chiquillos, si yo les dijera que ninguna de las dos imágenes, ni el niño con las piernas chuecas, ni la señora más viejita, como escribían ahí en el chat, tiene más fuerza. Si yo les dijera que ninguno de los dos tiene más fuerza, ¿por qué les diría eso según ustedes? Pues yo les digo, les aseguro que ninguno tiene más fuerza que el otro. ¿Por qué se daría esa situación? Voy a ver ahí qué me dicen por chat. Ni siquiera ambos tienen la misma. Ahora les voy a explicar el por qué. Chiquillos, hablar de fuerza no es hablar de algo que se tenga o no. De hecho, la fuerza es una interacción entre cuerpos, por lo tanto, lo que yo puedo hacer es ejercer una mayor fuerza. Por lo tanto, como bien lo decían ustedes, la señora de mayor edad ejerce una mayor fuerza al levantar un mayor peso, pero no es que tenga más fuerza que el otro niñito o que el caballero que está al lado de ella. Porque la fuerza no es algo que se tenga, sino es una interacción. Por lo tanto, es algo que se puede aplicar y no tener. No sé si se entiende. Yo puedo aplicar más o menos fuerza.
¿ya? Pero no puedo tener más o menos fuerza que otra persona. ¿Me dicen sí o no ahí si lograron entender? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Me dicen? Sí se entendió. Ya. Entonces ahora, para comenzar a trabajar lo que es fuerza, necesitamos primero entender algunos conceptos básicos. Quizás los han escuchado, pero si no, los vamos a comprender. Chiquillos, vamos a hablar de masa. Hablar de masa y hablar de peso físicamente, chiquillos, es lo mismo. No. Ya, ¿cuál sería la diferencia entonces? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre la masa y el peso? Chiquillos, hablar de masa y hablar de peso no es lo mismo. Uno suele ocupar estos conceptos como sinónimos. Ya, hablar de masa es hablar de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo que tiene mayor materia que otro, va a tener mayor peso, ¿ya? Porque estas dos variables están relacionadas, pero no son sinónimos, ¿ya? Porque el peso tiene que ver con una fuerza. En este caso, la fuerza peso es la fuerza que tiene que ver con la gravedad en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, no son sinónimos, ¿ya? Si uno va a la feria, uno no debería decir que le pesen 1 kilo de manzana. Uno debería decir que quiero masar 1 kilo de manzana porque eso es lo que estoy midiendo, es medir masa, no es medir fuerza. Ya, chiquillos, por lo tanto, hablar de masa es hablar de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿En qué lo trabajamos? En kilogramos generalmente o en gramos, dependiendo del sistema que queramos ocupar. Y para poder medir si un cuerpo tiene mayor o menor masa, ocupamos la balanza. Situación súper incómoda que ustedes vivieron y que también viví yo alguna vez cuando fui alumna, cuando uno llega en marzo ahí y el profe de educación física llega con su balanza a ver si uno aumentó o no aumentó su cantidad de kilos, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. ¿Se entiende hasta ahí entonces? Ojo, no es lo mismo masa que peso, ¿ya? ¿Avanzo, chiquillos? ¿Ustedes me dicen sí o no? ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Qué es la abreviación CGS? Ah, se llama sistema sexagesimal. Generalmente ese sistema trabaja con unidades más chiquititas. Ponte con gramos, o con metros, o con centímetros. Siempre trabaja con unidades más pequeñitas. Ese es el CGS, el sistema sexagesimal. ¿Ya? ¿Avanzo ahora? Ustedes me dicen sí o no. ¿Ya? Ya avanzamos entonces. Miren ahora. Vamos a hablar de fuerza, ¿ya? Y ahí estaba lo que decíamos recién, que cuando uno habla de fuerza, por eso no es algo que se tenga o no, no, sino que es una interacción que se puede ejercer. Yo puedo ejercer una mayor fuerza que el otro. Ya no es lo mismo que un adulto intente empujar, patear un balón, ¿ya? O empujar a alguien, que lo haga un niño. ¿Por qué? Porque las interacciones entre ambos cuerpos van a ser diferentes, por lo tanto las fuerzas que se ejerzan también lo van a hacer. Entonces, hablar de fuerza, chiquillos, es hablar de una interacción entre dos o más cuerpos. La gracia de esta fuerza es que puede ocasionar muchas cosas. Puede ocasionar que el cuerpo se mueva, puede ocasionar que el cuerpo se detenga, incluso puede ocasionar que se deforme. No sé si tienen hermanos chicos ahí que juegan con estas masitas Play-Doh. ¿Ya? Entonces eso lo que están haciendo es aplicar una fuerza. ¿Qué produce en ese caso la fuerza en el cuerpo? Que se deforme. Al igual que si alguna vez tomaron, no sé, una lata y la pisan, ya la aplastan en el suelo, también la están deformando. O eso que hacían quizás cuando eran más pequeños de inflar las cajas de jugos vacíos y aplastarlos, también están ejerciendo una fuerza. En ese caso están haciendo que el cuerpo cambie su estado, que se deforme. ¿Ya? ¿En qué se mide la fuerza, chiquillos? En el sistema internacional se mide en Newton, que es lo que más vamos a ocupar. O en el sistema sexagesimal se mide en dinas. ¿Ya? El Newton trabaja con variables más grandes numéricamente y las dinas con numeritos más pequeñitos, con variables más pequeñas.
¿Ya? ¿Qué utilizo yo para medir fuerza? Algo que se llama dinamómetro, que es un instrumento que consta de un resorte que se va estirando conforme va aumentando la masa del cuerpo. Entonces, ¿se entiende hasta ahí, chiquillos, lo que es una fuerza? ¿Se entiende entonces clarito que es una interacción entre dos o más cuerpos que puede ocasionar diferentes efectos en él? Me dicen ahí sí o no para poder avanzar. Ya, por lo tanto, lo que está haciendo el niño en esa imagen es aplicar una fuerza. ¿Qué hace la aplicación de esa fuerza? Que pueda levantar esa cantidad de masa que tiene. De verdad no sé cuántos kilos serán. Ustedes que quizás son más deportistas que yo, no sé cuántos kilos serán en ese caso lo que está levantando. ¿Ya? Ojo, es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido. Algo habíamos visto, habíamos alcanzado a ver cuando comenzamos el año en relación a los vectores. Veamos entonces la otra diapo. Chiquillos, cuando nosotros trabajemos este año, yo generalmente mucho en ciencia, se da el concepto de algo que sea como trabajo neto, fuerza neta. ¿Ya? Este concepto que está acá, ¿ya? Cuando uno habla en este caso de fuerza neta, habla de la suma de las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Por lo tanto, no sé, el típico juego del 18 de septiembre es de tirar la cuerda. Si yo tengo 20 personas tirando las cuerdas, 10 por lado, ¿ya? La suma de las fuerzas que haga cada una de ellas va a ser la fuerza total, o la fuerza neta. Entonces, hablar de neto es hablar de algo total. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No puede volver a repetir, por favor? Hablar de algo de fuerza neta es hablar de algo total. Entonces, cuando yo digo fuerza neta, lo que quiero hacer es sumar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, no sé, yo no le pego mucho al dibujo, pero aquí haré algo. Entonces, yo tengo acá un objeto cualquiera. Entonces, tengo una persona ahí tirando y acá tengo otro intento de persona tirando esta cuerda, tirando este objeto. Entonces, la fuerza neta es la suma de la fuerza que aplica esa persona más esta persona sobre el cuerpo. Entonces, si yo tuviera además una persona, no sé, acá, empujando eso, la suma de las fuerzas serían esas tres. Entonces, si yo hablo de fuerza neta, es la suma de esas tres fuerzas porque son las tres que se están aplicando sobre un cuerpo. No sé si ahí se entiende. Siempre algo neto es la suma de algo. En este caso, la suma de las fuerzas. ¿Se entendió? ¿Me dicen sí o no? Por fin. ¿Se entiende? Avancemos entonces. Chiquillos, acá aparece el concepto de inercia. ¿Ya? La inercia tiene que ver con la resistencia natural que ponen los cuerpos a cambiar su estado. Es una propiedad de la materia. Es una propiedad que está relacionada con la masa del cuerpo. Por lo tanto, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor inercia va a tener. Más me va a costar cambiar de estado ese cuerpo. Entonces, si yo quisiera así, que no lo deben hacer, si yo quisiera empujar a alguien, ya quizás una persona más grande me va a costar más empujarla que una persona más chiquitita. ¿Por qué? Porque la persona más grande tiene mayor masa, tiene mayor inercia, por lo tanto me cuesta más sacarlo de su estado original, ¿ya? Es lo mismo que si un auto queda en pana, pues me va a costar más sacar, empujar un auto más grande que quizás estos más chiquititos, o no sé, o una moto, ¿ya? Si la moto queda en pana, es más fácil empujar una moto que empujar un auto. ¿Por qué? Porque tiene menor inercia, por lo tanto, me cuesta menos sacarlo de su estado original. ¿Se entiende? Entonces el concepto de inercia, que tiene que ver con la cantidad de masa que tenga un cuerpo. Entonces, mientras más masa tenga, mayor inercia va a tener, más va a costar sacarlo de su estado original. ¿Se entiende? Me dicen sí o no, por favor. ¿Sí? Ya. Chiquillos, ahora vamos a pasar a algo que es fundamental en la parte de la dinámica. ¿Ya? Si alguna vez quieren estudiar algo que tenga que ver con ciencias, alguna ingeniería, algo técnico, quizás electricidad, cosas así, van a trabajar con estas leyes, que son las leyes de Newton. Este personaje aparece en casi todo lo que es la mecánica clásica en física,
hizo 3 leyes que son fundamentales. ¿Ya? ¿Qué Martín es el que no puede entrar? Ah, Martín. ¿Qué apellido tiene Martín, chiquillo, el que no puede entrar? Después me lo dicen, porque no tiene nombre, por eso dile que no lo dejo entrar. No tiene nombre el Martín. El Martín Colima, ya. Dile que yo lo acepto, pero que no que para la otra se cambie el nombre. Ya, chiquillos, como les decía yo. Entonces vamos a ver. Chiquillos, estas leyes son fundamentales y se cumplen. Entonces, ojo, veamos acá. Veamos esto entonces. La primera ley o ley de inercia, miren, vamos acá a trabajar con algunas partes y ahí las vamos a caracterizar. Entonces dice, ¿qué pasa si nosotros colocamos en el espacio, ya en el espacio exterior, ya tenemos la capacidad de existe una máquina y viajamos cerca de Marte, ya, o de la Luna, y colocamos un objeto cualquiera ahí? La super original, una manzana. ¿Qué pasaría si yo colocara esa manzana en el espacio exterior? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se va a comportar esta manzana, chiquillos? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? ¿Se va a detener? ¿Va a empezar, no sé, a subir y a bajar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya? ¿Se mantiene? ¿Sí? Entonces, miren, ¿ya? Si sobre el cuerpo, es una de las cosas que tiene fundamental esta ley, si sobre este cuerpo no actúan fuerzas, o la fuerza neta, recuerden que la fuerza neta es la fuerza total, que actúa sobre el cuerpo es cero, es nula, no hay fuerza externa, ya no hay fuerza total porque es cero la suma de ellas. Este cuerpo podría permanecer indefinidamente en reposo, ¿no? Por lo tanto, si yo no aplico ninguna fuerza externa, ya no estoy, chiquillos, haciendo que el cuerpo se mueva, ya si uno está así plácidamente durmiendo, ya y no hay nadie en la casa, la única acción de que yo me pueda despertar quizás por hambre o porque a lo mejor, no sé, en el caso hipotético hubo un temblor. Entonces ahí generamos una fuerza que hizo que yo me despertara. Pero si yo quedo ahí en reposo, es porque la suma de las fuerzas sobre mi cuerpo es cero. ¿Ya? Ahora si le damos un pequeño empujón, ¿ya? Podemos ver que se pone en movimiento, ¿ya? Entonces si yo les aplico un pequeño empujón y después lo dejo de empujar, voy a ver que este cuerpo se va a mover con un MRU. ¿Se acuerdan cuál es lo que era el MRU? ¿Se acuerdan lo que era el MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, sí. El movimiento rectilíneo uniforme indicaba que la velocidad iba a ser constante siempre. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa acá. ¿Ya? Chiquillos, en los dos casos que nosotros mostramos acá, en el caso que la manzanita estaba en reposo, estaba quieta, y en el caso de que yo la empujo y después desaparece esta mano, veíamos que las fuerzas externas eran cero. Ya estaba libre de fuerzas externas. ¿Por qué? Porque la manzana la empujábamos y después dejaba de existir esta fuerza. Ya, por lo tanto, podemos ver que en este caso hay dos opciones. En la primera la manzana estaba quieta y en la segunda la manzana se estaba moviendo. Pero se estaba moviendo con una velocidad constante. Entonces ya estamos a punto de resumir lo que dice la primera ley de Newton. Así que la primera ley de Newton plantea que la fuerza neta, que la fuerza total es cero. Entonces Newton dice que si la fuerza total es cero, vamos a tener dos opciones. La primera opción es que el cuerpo se queda en reposo, ya, ahí quietito, como si nada pasara, o la otra es que se mueva con rapidez constante. Ya, por lo tanto, si yo tengo, a esto llamamos primera ley entonces. Ya, entonces si la suma de las fuerzas netas, ya si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero, yo puedo tener dos opciones. Puedo saber que el cuerpo puede estar en reposo o se puede mover con velocidad constante. Esto es lo que quiere decir acá que sea MRU. Que sea una velocidad constante. Ya por lo tanto puedo tener una de las dos opciones. Siempre y cuando la suma de las fuerzas sea cero. Ahora si lo miro al revés. Yo digo ya,
El mueble que está al frente acá de mi computador está en reposo. Ah, si el mueble está en reposo es porque la suma de las fuerzas son cero. Ya, si yo veo que afuera, no sé, hay un auto y el auto se mueve, no sé, siempre a 40 kilómetros por hora si es un pasaje. ¿Ya? Ah, si siempre se mueve a la misma velocidad, yo también puedo asumir, mirándolo desde la otra perspectiva, que la fuerza neta es cero. ¿Ya? Ojo con esto, chiquillos, es fundamental que puedan entender en esta parte que se puede cumplir una o la otra cosa. ¿Ya? Yo no necesariamente puedo afirmar que el cuerpo sí o sí va a estar quieto, o que sí o sí se va a estar moviendo con velocidad constante. Puede ser una de las dos cositas. ¿Se entiende hasta ahí? Porque ahora vamos a hacer ahí unos ejercicios. ¿Se entiende hasta ahí? La primera ley. Entonces la primera ley dice, voy a ver qué dice. Entonces la primera ley dice que si la suma de las fuerzas cero, voy a tener dos opciones. Que esté siempre en reposo, ya que no se mueva, o que se pueda mover pero con velocidad constante. Mira, chiquillos, veamos acá. Desde el punto de vista físico, ¿en cuál de las siguientes frases está mal empleada? ¿En cuál está más mal dicho decir que la palabra fuerza? ¿En cuál de las frases está mal empleada, mal ocupada la fuerza? La palabra fuerza. ¿Cuál dirían ustedes que puede ser? Lo veo al tiro y les digo que me escribieron por chat. Sí, varios respondieron la C, sí, la C es. Vamos a explicar aquí por qué es la C. Chiquillos, recuerden que la fuerza es una interacción, por lo tanto no es que yo pueda tener mayor o menor fuerza que otra persona, lo que sí puedo hacer es ejercer una mayor o una menor fuerza. Por eso en este caso la opción correcta, dentro de lo que a mí me pedían, es esta. Ya, yo no puedo decir que Pedro tiene más fuerza que Pablo, a lo mejor podría plantearlo con que Pedro ejerce una mayor fuerza que Pablo, ahí estaría correcto decirlo. Pero yo no puedo afirmar que un cuerpo tiene mayor fuerza que otro, porque no es algo que se tenga, sino que se ejerza. ¿Ya? Entonces la A es verdadera porque si la luna o el sol ejerce una fuerza sobre la luna. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, hasta ahí? ¿No? ¿Se me dicen sí o no? Para avanzar al otro. Avanzamos entonces. Miren acá. Dice, si la suma o la resultante, ya cuando aquí me hablan, la resultante de todas las fuerzas, ya, la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo es nula. Ya me da cero la suma de todas estas fuerzas. ¿Qué podemos afirmar de este cuerpo? ¿Cómo va a estar este cuerpo si la suma de las fuerzas es cero? Ya, súper bien. Sí, alguien más, no sé si alguien más ahí le queda la duda. Sí, los que respondieron súper bien. Ya, chiquillos, recuerden que si la suma de todas las fuerzas es cero, yo estoy hablando de la primera ley, que es la que hemos trabajado hasta el momento. Y esa me dice que el cuerpo puede estar moviéndose con velocidad constante o en reposo. Ya yo no puedo afirmar una cosa o la otra. Pueden ser unas de las dos opciones. Era lo que les decía recién. Por lo tanto, los que respondieron por chat, ahí, la E estaba súper bien. Entonces, el cuerpo puede estar o en reposo o moviéndose con una velocidad constante. Eso quiere decir que sea movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Así que vamos a avanzar al otro. Veamos acá, miren. Acá plantean 5 opciones, ¿ya? Y me dicen en cuál de las siguientes opciones creen ustedes que el cuerpo se va a mover con velocidad constante, que no va a modificar la velocidad con la que se mueve.
La Vale, pusiste la F. No, profe, era la D. Ya, ahí sí. Ahí sí, sí. Ya, chiquillos, acá, y la D, en este caso, hagámoslo bien, lo responden el Max y la Vale, está súper bien. ¿Por qué yo digo que es la D? Ya, porque en este cuerpo, en este caso me dicen que tiene velocidad constante. Para que un cuerpo tenga velocidad constante, vamos a seguir insistiendo que tenemos que cumplir la primera ley. Por lo tanto, la suma de las fuerzas me tiene que dar 0. En este caso, lo voy a marcar acá. En este caso de ahí, la suma de las fuerzas es 0. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando dos fuerzas que tienen el mismo valor, pero que van en sentidos contrarios, como algo así, miren. Esto es como si yo, no sé, aplicara una fuerza de más 5 newton, pero hacia el otro lado una de menos 5 newton. Por lo tanto, la suma de esas fuerzas me va a dar 0. Y en este caso se cumple que tengan velocidad constante, porque para que tenga velocidad constante, sí o sí, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Es sencillo, ¿no? Para avanzar a la otra. Sí. Miren, también son preguntas oficiales, chiquillos, de la PSU. Ya no se va a llamar PSU, pero es de la PSU de años anteriores. Ya, veamos esta acá. Dice que si la fuerza neta sobre un satélite terrestre fuera igual a 0, ¿cómo sería la trayectoria? Sí, súper bien. Los que respondieron. Ya recuerden que si la fuerza neta es igual a 0, lo que nosotros tenemos en este caso es que primero se cumple la primera ley. Por lo tanto, puede estar en reposo. Aquí me dice que se está moviendo, por lo tanto, si se mueve, su trayectoria es una línea recta y se mueve a velocidad constante. Se cumple acá. Espérenme. Se cumple en este caso la opción C, que sea una línea recta, porque estamos hablando de un rectilíneo uniforme y que se mueve con velocidad constante. Así que ahí súper bien, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Ustedes me dicen sí o no. ¿No? Avanzamos entonces, miren. Ya, quizás este parece más feo de lo que es, pero se van a dar cuenta que no es tan complejo. Tenemos esa masita que está suspendida. Es como una tabla, una lámpara, supongamos que es una lámpara. ¿Cuánto vale la fuerza neta en ese cuerpo? ¿Cuánto me daría? No, no es la A. ¿La C? Sí, no sé quién habló. Sí, la C. ¿Por qué es la C? Porque lo que usted dijo de si el cuerpo estaba en reposo era 0. Sí, por eso simplemente. De hecho, ahora está. Porque acá, generalmente cuando uno muestra este tipo de ejercicios chiquillos, como que suelen hacer así como un montón de cálculos y todo. No, nada que ver con eso. Acá dice, está en reposo. Por lo tanto, si esta cosa está en reposo, la suma de las fuerzas que actúan sobre él sí o sí tienen que ser 0. Y ahí tenemos la respuesta en este caso, que la suma de las fuerzas era 0. Entonces, chiquillos, ¿qué les puedo resumir yo como la primera ley? ¿Ya? Que si la suma de las fuerzas es 0, recuerden que vamos a tener dos posibles opciones. Que el cuerpo está en reposo o que se mueva con velocidad constante. Puede ser una o la otra. Por lo tanto, por eso yo no puedo decir, va a estar sí o sí en reposo o va a estar sí o sí moviéndose con la misma velocidad. ¿Ya? Y también como resumen de la clase, recuerden que la masa y el peso no es lo mismo. El peso lo vamos a ver la próxima clase. Es una fuerza. En cambio, la masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla ahora.
y voy a detener aquí.